El comisariado como un acto de resistencia. Mi nombre es Fernando Gómez de la Cuesta. Nací en Córdoba en 1976, aunque casi siempre he vivido en Baleares, en Ibiza primero y tras unos años en Barcelona, en Mallorca después. Soy crítico, investigador, docente y comisario de arte contemporáneo. Soy licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y en Historia del Arte por la Universidad de las Illes Balears. Trabajo como crítico para ABC Cultural y realizo mis proyectos personales de investigación, docencia, comisariado en diferentes instituciones nacionales e internacionales. Soy miembro del Ministerio de la Verdad de la revista Sublime y soy el presidente de la Asociación de Comisarios y Críticos de Arte de las Islas Baleares. Durante 2021 tengo en preparación proyectos colectivos para el Centro Galego de Arte Contemporáneo de Santiago, para el Centro Párraga de Murcia, para la Regenta de Las Palmas y junto a Blanca de la Torre para la Sala Amos de Logroño. También preparo una individual de Martín y Sicilia para la Casa de Cultura de Lanzarote, un ciclo de intervenciones específicas en Madrid junto al comisario David Barro y un festival de performance en mi pueblo, en Artá, en Mallorca, junto a Regina José Galindo, Verónica Ruth Frías, Laia Ventallol y Damià Vives. Concibo la práctica curatorial como una vocación, como un gesto intelectual y creativo, como un cuidar y cuidarse, como una aportación, como una investigación, como una forma de trabajar y de vivir, como una pasión. Concibo el comisariado como un acto de resistencia, como un posicionamiento. No me creo a los indolentes ni a los desapasionados. No me creo a los inocuos, a los equidistantes, a los políticamente correctos, a los que no se equivocan. No me creo a nadie que no tome partido. Pienso que la cultura vive en la precariedad, en el desconocimiento y en la incomprensión social. Y pienso que gran parte de la culpa de esa situación la tenemos nosotros, la gente de la cultura. Creo, como dice Remedios Zafra, que la precariedad de los trabajos creativos funciona como una forma de domesticación. Y creo firmemente que debemos rebelarnos en contra de eso. Dice Byung-Chul Han, del que no me gusta todo lo que escribe, pero quizás esto sí, que ahora uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose. Yo defiendo que la única manera de realizarse es manteniendo nuestra dignidad intacta, velando por nuestra integridad, la de nuestros compañeros y la de nuestros proyectos, no consintiendo el abuso, el aprovechamiento ni la precarización. Quizás, como señala Bauman, ha llegado el momento de cortar la conexión entre nuestro trabajo y nuestros medios de subsistencia. Ha llegado el momento de vivir, no de sobrevivir, de otra manera. Me gusta la raíz latina de la palabra curador, curator, curatore, el que se cuida de algo. Lo primero que debe hacer un buen curador es ocuparse de que las cosas salgan bien, de la mejor manera posible. Hay que entender el comisariado como algo líquido, o al menos como una sustancia de consistencia viscosa, maleable, multifuncional, polimorfa, camaleónica, resistente, subsidiaria pero también protagonista, que procura y que perfecciona. La curaduría debe ser capaz de insertarse en las fallas del proyecto y completarlas, superarlas, cicatrizarlas y sanarlas. Recuerdo a Obris en su breve historia del comisariado hablando de Siman, sin duda uno de los padres del comisariado. Obris dice que Siman era un archivero, un montador de arte, un jefe de prensa, un contable, pero sobre todo un cómplice de los artistas. Esa complicidad me interesa. Solo desde esa complicidad el proyecto puede crecer. Para mí el comisariado es un acto emocional, de vínculo íntimo. Obris también dice que las propuestas de Siman manifiestan una energía sin límites para la investigación, un saber enciclopédico, no solo sobre arte contemporáneo, sino también sobre cualquier otro hecho social e histórico. Para mí, el comisariado es un ejercicio intelectual. Escribe Barenblit, director del MACBA, en La construcción del discurso, el trabajo de los curadores de arte contemporáneo, que el comisario debe realizar y trascender las tareas organizativas para ser también el responsable de la concepción teórica del proyecto y de su implementación en un espacio expositivo. El comisario no es un coordinador de exposiciones, aunque también las coordine. Desconfío de los curadores que no son capaces de escribir más de una página sobre su proyecto. Desconfío de los que no son capaces de hablar de él más de 5 minutos. Desconfío de las modas, de los dealers y de las revistas de tendencias, de los comisarios mainstream sin reflexión, de los comisarios de apariencia, de Instagram y de postureo. Desconfío, como dice Nicolas Carr, de los que surfean por la superficie del conocimiento y de la experiencia. El comisariado es una actividad de profundidad, de submarinismo, de apnea si se quiere.
donde puede faltarte el oxígeno, donde puedes hallar tus propios límites, pero nunca puede ser un ejercicio superficial, epidérmico o meramente decorativo. El arte y el artista son nuestra razón de ser. Sin ellos, nada de esto sería posible. El texto, la reflexión, son necesarias. Son las maneras de parar y concentrar nuestra atención, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo en medio de la vorágine vacía de nuestro tiempo. Escribir, para mí, es vital. Esa contribución intelectual es una de las diferencias esenciales entre un coordinador de exposiciones, entre un mero seleccionador de tendencias bien relacionado socialmente y un verdadero comisario. El curador conceptualiza y formaliza exposiciones. Crea o detecta el marco que justifica la propuesta, ya sea una exposición de tesis, una visión retrospectiva o el desarrollo de un proyecto individual de un artista. Para eso define y localiza los objetos artísticos y extraartísticos, los documentos, los elementos materiales o inmateriales que soportan su discurso, que lo cohesionan y que lo profundizan. También planifica y supervisa la instalación, el diseño, la estética y el montaje de los dispositivos con los que se trabaja. Debe coordinar todos los aspectos de la exposición, pero también debe dotarlos de contenido. Debe trabajar en colaboración con otros profesionales, tantos como la envergadura del proyecto permita, ya que una de las tareas del curador es abrir redes, tejer equipos, lubricarlos, conseguir que todo funcione y que funcione bien. Los comisarios nos cuidamos de diferentes tipos de proyectos. Se pueden curar muchos tipos de propuestas, muchos tipos de dispositivos, de carácter textual, online, publicaciones, de concepción, de creación, de producción, residencias, festivales, ferias, programaciones y, por supuesto, también exposiciones. Tipos de exposiciones también hay muchas. Colectivas, de tesis, individuales, de proyectos actuales, historiográficas, retrospectivas, antológicas y una infinita sucesión de propuestas híbridas que se dan entre ellos. Por eso, en ocasiones, su clasificación y su definición son complejas. Todas las compartimentaciones y todas las clasificaciones en realidad son inciertas. Además del contenido, el espacio donde sucede la propuesta también define el proyecto. No es lo mismo comisariar espacio público, espacios independientes, lugares de resistencia, galerías de arte, centros culturales, museos. Cada espacio, cada contexto marca su propio ritmo. Como comisario, como investigador, me atraen los puntos de intersección, las áreas de tensión, allí donde las ideas se fuerzan, se cuestionan, entran en colisión y en contacto, allí donde no hay certidumbres. Me interesa la innovación, la ruptura y el descubrimiento. Me interesa un espacio amplio que comprende la ciencia, lo social, lo político, lo humano, la belleza y la magia. Veo a los artistas con los que trabajo como seres adelantados a su tiempo, personas con una mirada premonitoria que se encargan de abrir nuevos caminos, nuevos contextos desconocidos o que apenas habían sido revelados. Los veo como pioneros, como descubridores, como inventores, como exploradores. Por eso me gustaría encardinar esta reflexión sobre mi trabajo y sobre una perspectiva global de lo que es el comisariado de exposiciones, sobre aquellos artistas con los que he trabajado de manera individual, una pequeña selección de ellos, y a los que he tenido el privilegio de acompañar. Exposición esa, un escándalo absoluto, como te digo, como yo tenía dinero, los clavos los enmarqué simplemente con madera y luego los pinté yo con purpurina. Eso sería más barato. Y luego les puse muchos dibujos en los sótanos. Y los dibujos no se enmarcaron, claro, con chinchetas se clavaban las paredes en unas maderas y hubo muchísimos que rompieron, yo con cartas y con inscripciones en la pared de insultos, ¿comprendes? Pero eso me excitaba a mi parte, nada de desmoralizarme, al contrario, eso me daba una fuerza para seguir trabajando contra corriente, ¿comprendes? Y eso me daba unos músculos fuertes.
La voz de Miró para anteceder a un proyecto que en parte se desarrolló y se produjo en la Fundación Pilar y Joan Miró de Mallorca. Quizás una de las cuestiones más inquietantes en este proyecto, la Senda Trama, un proyecto que Javier Vallhonrat desarrollado, yo tuve la suerte de desarrollar junto a él durante los años 2014 y 2015, que itineró por Viena, por Berlín, por Praga, por Palma, por Santander. Es la interesante conexión que alcanza el artista entre dos ámbitos de conocimiento de los que antes he comentado que me interesaban, ¿no? Ámbitos de conocimiento y de experiencia tan diferentes, o quizás no tanto, como el de la ciencia y el de la magia. Cogiendo como punto de partida aquella conexión con el ilusionismo científico que manifestaban, entre otros, los pioneros de la óptica, los fotógrafos premonitores, de la imagen estereoscópica, de la cámara oscura, de las máquinas, de los inventos que contribuyeron a la nueva visualidad de finales del XIX, todo ello combinado con los gráficos y las ilustraciones de los estudios anatómicos, de la percepción ocular, de los esquemas de las cadenas alimenticias, de los recursos y pictogramas del mundo del montañismo, presentados por un singular personaje, mezcla de sabio, aventurero, mago, escalador y descubridor, que nos hace de guía por esta complicada senda que al final es este proyecto, la Senda y la Trama. Javier se empeña en aportarnos un registro de lectura más, uno que restaura el orden en el caos a partir del conocimiento y, por supuesto, de la imaginación, generando diferentes opciones con la voluntad de infundir esperanza. El viajero ideal para recorrer este itinerario que plantea Vallhonrat es aquel que no cree haber visto, oído, hecho o sabido todo, el que busca nuevos paisajes, el que mantiene intacta su capacidad de fascinarse, de maravillarse, el que no se cree omnipotente ni omnisciente, el que posee la suficiente candidez para asombrarse, el que no conoce los pudores que impiden demostrar su asombro. Algunos pocos conservan esta cualidad tan singular, ese ánimo de buscar sin apenas prejuicios y de vivir sin las contaminaciones que impone gran parte de la envilecedora cultura de masas a la que estamos sometidos. Mientras van manteniendo la intuición suficiente como para percibir en lo básico, en lo natural, en lo primero, allí donde reside nuestra verdadera esencia y nuestra genuina capacidad de sentir, ¿no? De emocionarnos. Ese espectador es un espectador privilegiado, sin duda. Vallhonrat nos indica el camino con sus fotografías de científico apasionado, pero también con sus dibujos de naturalista esotérico, con sus creaciones de ilusionista sabio y con sus trazos de ermitaño en su cueva que con agua, con miga de pan y carbón vegetal nos enseña un refugio en el que guarecernos y también una casa en la que habitar. El trayecto, cualquier trayecto, siempre se compone en parte de conocimiento y en parte de azar. Y allí es donde nos hace llegar nuestro discurrir, ¿no? A ese lugar que en este proyecto se plantea como un espacio con multitud de árboles, árboles que cobijan, que esconden, que unen y separan, y perdidos todos ellos y hallados nosotros de nosotros mismos, empezamos esta búsqueda que al final no es tan importante hacia dónde nos lleva, sino el camino que nos hace recorrer, ¿no? El árbol está en el bosque y el bosque está en una isla. Las raíces bien agarradas y las ramas en todas direcciones. De la tierra brotan hierbas y las primeras flores, aquellas que, entre pocas luces y alguna penumbra, surgen tras los fríos, formando pequeñas constelaciones iluminadas por una luz crepuscular, puntual, que las hace atractivas e inquietantes. Las plantas suelen crecer hacia arriba, hacia el cielo, pero nunca son completamente iguales. El ingenuo, ese espectador que hablábamos antes, dispuesto a fascinarse, tiene todo este bosque por delante. Cada brizna de hierba, pétalo curvo o rama retorcida a su manera se convierten en parte de la maravilla. El paisaje y sus moradores se constituyen en protagonistas gracias a ese interés por lo oculto, por lo desconocido, por lo que no es evidente, por lo que se justapone, por lo que escapa a nuestra comprensión, a nuestro alcance, pero desde la cercanía, desde la proximidad, desde lo que nos rodea y nos había pasado inadvertido. Como comentábamos al principio, desde la emoción y desde la magia. Para mí la relación del archiduque con la Sierra de Tramontana tiene muchos niveles, pero hay dos aspectos que a mí me interesan mucho. Uno es el que es una relación de amor que persiste en el tiempo, y el que es una relación de conocimiento.
A todos estos niveles que van desde el afecto hasta la ciencia, él los supo amalgamar, supo ver cosas, dimensiones donde antes nadie había visto, y supo unificarlas dándoles sentido. Aquí hay una voluntad de conocimiento impresionante, hay un deseo de descubrimiento. Yo creo que este deseo de descubrimiento, esta curiosidad y esta multiplicidad de niveles, esta complejidad, han sido los elementos que me han guiado en el trabajo, que han orientado mi búsqueda, mi experimentación. Yo he querido que mi trabajo se extendiera en el tiempo, es decir, que fuera una relación con la Sierra de Tramuntana que ya conocía desde hace muchos años, desde hace más de 25 años, que fuera casi como una permanencia, un recorrido extenso. Los lugares donde he fotografiado los he recorrido muchas veces, he querido pasar muchas veces por el mismo lugar, porque nunca es el mismo lugar. La idea de que vamos construyendo con nuestra percepción, a medida que se va cargando de sentido, vamos construyendo distintas realidades. El itinerario, entendido en primer lugar como los itinerarios que trazó el archiduque en su recorrer por la isla de Mallorca, y también en los itinerarios que tras los pasos del archiduque establece Javier. Itinerarios que se superponen, y creo que la superposición es otro de esos elementos clave en este proyecto. Me parece especialmente afortunada la analogía que establece entre trayectoria, entre itinerario, entre camino y dibujo. Creo que el dibujo, entendido como lo entiende en este proyecto, el dibujo como performance, completa muy bien lo que es el concepto más general de trazo superpuesto que se convierte en trama, y la trama se convierte en el cúmulo de experiencias que ha tenido Javier, que tuvo el archiduque en su momento. La convergencia que se produce en las imágenes entre la búsqueda estética, la belleza, el sentimiento, la sensibilidad, pero también el interés del científico, del biólogo, de un taxonomista que está diseccionando lo que tiene delante de sus ojos. Ese punto de convergencia entre la belleza y el conocimiento es en gran medida lo que quiere reflejar este proyecto. El proyecto Luz, la sombra del tiempo, que desarrollé junto a Amparo Sal para TEA Tenerife, también bordea los límites para recorrerlos y superarlos, ¿no? como el proyecto anterior de Javier. Busca encontrar los intersticios y los puntos de quiebra para meter los dedos en las grietas, perforar las superficies y palpar las cavidades, apartar las ramas con las manos, hallar los claros del bosque y localizar las zonas de conflicto, para procurar esa experiencia, ese desvelamiento desde la creación contemporánea. Esto yo creo que son características que les unen a ambos.
Lo cierto es que no se puede definir la belleza sin transgredirla, sin ir a reconocer aquellos lugares donde el propio concepto se vuelve complejo y en ocasiones salvaje, o como señala la propia Amparo Sarr, sin acudir a esos contextos donde la materia casi viva te comunica con lo siniestro. Unos espacios periféricos y fronterizos tan importantes como su núcleo, un generador auténtico de materia esencial donde la propia artista nos muestra cómo surgen algunas de las infinitas declinaciones que van completando las derivas de su ética y de su estética. Sarr comienza el itinerario de esta propuesta que ocupó las maravillosas salas de TEA Tenerife, ubicándonos en una belleza que, si esa posibilidad existiera, podía parecer una belleza objetiva. Inicia su investigación desde un lugar táctil y reconocible para que ninguno de nosotros podamos extraviar nuestras propias referencias. Y a partir de esa posición preliminar y privilegiada, extiende una red de caminos que van en busca de los diferentes ámbitos de la incertidumbre, de esas zonas de percepción poliédrica en las que la fisicidad de las imágenes va perdiendo trascendencia, en las que las ideas se llenan de matices y de conexiones, mientras se genera una cartografía que recorre los territorios de lo bello, lo sublime y lo perverso. Desde el inicio del recorrido de Luz, la sombra del tiempo, se puede entrever que algo inquietante y atractivo subyace bajo aquella capa epidérmica en la que, a veces, casi siempre, la mirada y el entendimiento contemporáneos quedan atrapados por una belleza ensimismada, por una silueta pixelada y brillante de la realidad provocada por la luz de las nuevas tecnologías, y que no es más que el reflejo sobre un muro de cristal líquido de unas imágenes reproducidas hasta la náusea. Un mundo del que tan solo conocemos el espejismo de unos conceptos completamente descontextualizados. Una sombra que, pervertida por el interfaz, comparece sin su verdadera esencia en el seno de la caverna digital. El misterio se va convirtiendo en revelación a medida que avanzamos ante el sobrecogimiento que provoca lo sublime, ante aquello que nos atrae y que nos repele a partes iguales, ante el caos, la desmesura y lo inefable, ante lo inasible, lo insondable y lo incontrolable. El espectador predispuesto y sensible que transita por las salas de TEA efectúa un viaje donde la belleza se irá definiendo por sus propios límites, porque la descripción esencial de un lugar y de una idea también surgen de todo aquello que les rodea, de lo que entra en colisión y en asociación, de lo que se repele y de lo que se integra. Una exposición, en este caso, un proyecto, donde la duda sobreviene conocimiento y experiencia, una muestra donde lo siniestro va dando forma y contenido a la belleza. Martín y Cecilia son un colectivo de artistas, una pareja de artistas con los que también he tenido el privilegio de trabajar. También recurren a lo inquietante, al igual que ocurría con Amparo y con Javier, pero desde una perspectiva que conecta con lo cotidiano, porque en esos lugares se da incertidumbre igualmente y ellos tienen una sensibilidad especial para detectarla. Martín y Cecilia siempre se han caracterizado por desarrollar escenas pictóricas, fotográficas o instalativas en las que ambos se incluyen como protagonistas de situaciones que pueden parecer convencionales. Sin embargo, tras esa primera lectura en clave narrativa, sus obras empiezan a ofrecernos otros registros que nos llevan, de una forma sutil, hacia un cuestionamiento permanente de los valores establecidos y hacia una dialéctica insumisa que se posiciona frente a los grandes temas que la contemporaneidad plantea. Esto es lo que ocurrió en el proyecto itinerante que nos llevó por Tenerife. Bueno, aquí veis imágenes de la exposición en el Cabrera Pinto, por Las Palmas y por Fuerteventura durante el 2016 y el 2017. Y se estableció un proyecto en el que, mediante un relato conciso del ordinario y a través de una acción que nunca es casual, que siempre es elegida por los artistas, el conflicto va penetrando sutilmente en lo cotidiano. Es entonces cuando Martín y Cecilia abordan desde ese contexto tan cercano y reconocible las dificultades con las que se encuentra el sujeto actual a la hora de sortear los obstáculos que le tiende este mundo de incertidumbre y de vorágine en el que andamos sumidos. Una pérdida del sentido y de la identidad que ellos tratan de reconstruir para reorientarse, cartografiando su entorno inmediato desde la ilusión, la duda, el riesgo, el miedo, el triunfo, el sentido del humor, la ironía, el sarcasmo,
la diversión, la herida y el desánimo, señalizando el terreno reconocido con hitos de experiencia, marcas de vida y luces de fiesta, mientras completan sus biografías con su forma de ser y de actuar, pero también de subsistir, resistir y existir. La introducción de la acción, del conflicto y de su resolución en espacios que pudieran parecer seguros genera una biografía de la duda que se extiende sobre el mapa de sus propias identidades. Una cartografía que recorre sucesivamente los itinerarios que les llevan desde lo imaginado a lo real y desde lo particular a lo general. Martín y Sicilia recogen un discurso que quiere dejar en evidencia que esos temas siempre han estado presentes en su reflexión, generando nuevas lecturas acumulativas y en mutación que ahondan en el desaliento diario del campo de batalla, en el desgaste del conflicto cotidiano, pero también en la articulación de la resistencia y del camuflaje, en la planificación de la defensa y del contraataque, en la expectativa de la supervivencia, la vivencia, el éxito y la victoria. Un mapa conceptual que salvará sus vidas, sin duda, y un pacto que quizás pueda salvar las nuestras también. Las de todos aquellos que somos parte de esta peculiar conjura del arte que desde hace tiempo vienen tejiendo artistas como José Arturo Martín, Javier Sicilia, Amparo Sart y Javier Barón Randt. Rossell Meseguer es un artista que se caracteriza por emprender intensas y extensas investigaciones en ámbitos científicos, históricos, poéticos, pero también mágicos y plásticos, que son tratadas como formulaciones autónomas pero con evidentes vínculos entre sí. Una red de redes, un metatexto colmado de imágenes y relaciones, un mapa de búsquedas y hallazgos en continuo crecimiento y revisión. En esta propuesta, titulada La disuasión, la marea y el límite, que tuvo lugar en las cigarreras de Alicante y que este 2021 se expondrá, si todo va bien, en la Miró de Mallorca, la Fundació Pilar y Joan Miró de Mallorca, Meseguer continúa con su estudio taxonómico, conceptual y espiritual de las múltiples arquitecturas defensivas, de camuflaje, de cobijo, de ataque y de frontera que se encuentran en diferentes zonas de la costa del Mediterráneo. Unos elementos que ella trata como símbolos de diversas fuerzas, de esas que se refieren a los totalitarismos, de las que se relacionan con la protección militar de una nación, de un contexto o de una cultura, incluso de aquellas que conectan con los movimientos de resistencia. Una de las opciones de supervivencia que nos quedan en esta contemporaneidad superlativa es volver a la caverna, un proceso primitivo de protección, de ocultación, de fortificación, de bunkerización, al que nunca hemos dejado de recurrir a pesar de sus sucesivas y heterogéneas renovaciones. En la disuasión, la marea y el límite, los elementos vinculados al control y a la represión, a estructuras de salvaguarda, refugio, contraataque y oposición, el fuerte, el muro, la torre y el búnker, son analizados para construir unas obras que hablan sobre el vacío, sobre el hermetismo del poder y la distancia de éste con el pueblo, pero que también apelan a la belleza, a la irrealidad y a la defensa suicida y romántica de cualquier ideal. Unos espacios que sirven para articular esa lucha, cada vez más necesaria, que tiene a la cultura, al arte y a la creación como agentes activos y vertebradores de esa conjura resistente que comentábamos antes. Desde el pensamiento, la experiencia, la ética y la estética, que da forma a una bella e inquietante metáfora alrededor del límite, el refugio, el ataque y la defensa. Meseguer examina y deconstruye, reformula estas representaciones reales, físicas, de protección y de resistencia, en las que no solo se ubica la figura del combatiente, del soldado, sino también la del migrante, la del rebelde y la del revolucionario, ya que es en esta trinchera, la de la confrontación entre poder y contrapoder, desde donde surgen algunos de los análisis más certeros de la actualidad, como aquellos que se refieren a la singular arqueología que se establece sobre estos elementos de defensa y de control tratados como símbolos de conceptos tan presentes y tan complejos como el de espera, como el de vigilancia, el de frontera, el de resguardo o el de prisión. Estos dispositivos, recontextualizados y replanteados, dejan en evidencia la rigidez, inaccesibilidad y la impenetrabilidad del sistema, de las estructuras y de las superestructuras, compuestas por unas unidades que sin duda son uno de los iconos más inquietantes de los diferentes estados que se han instaurado como monumentos de significado cambiante en la zona gris de nuestro tiempo.
Quizás de este quinteto de artistas que quería presentar con motivo de esta exposición bueno, que el Centro Atlántico Arte Moderno me ha permitido realizar sobre mi práctica curatorial, quizás el que establece una confrontación más frontal con la realidad, con esa especie de camino que hemos querido establecer entre Javier Baron-Rath, Amparo Sart, Martín y Sicilia, Rosel Meseguer, pues sea Avelino Sala, ¿no? Estas imágenes que estáis viendo es el proyecto de Global Symbol, que es un proyecto que se hizo en el Centro Niemeyer de Avilés y que debe verse como una gran metáfora del momento en el que nos hallamos, ¿no? Una exposición que toma forma de un enorme site específico ubicado en las entrañas de la cúpula que ideó Niemeyer para Avilés. Digamos que es algo así como el anticono dentro del icono, ¿no? El antisímbolo dentro del símbolo. La resistencia y el contraataque dentro del propio búnker, como comentábamos antes a colación del proyecto de Roussel, ¿no? El artista aprovecha las fisuras que se establecen en una estructura de aspecto pétreo, como es esa cúpula de Niemeyer, para infiltrarse y hacer palanca, mientras que las piezas que componen esta propuesta se incorporan a esa sobrecogedora arquitectura que las recibe, dejando en evidencia las fallas del sistema que generó, entre otras cosas, todas esas construcciones para la cultura que tanto nos está costando dotar por falta de recursos y de presupuesto. Avelino Sala, como ese filósofo enmascarado que a él le gusta citar de vez en cuando, avanza ocultándose con la voluntad de introducirse y detonar lo establecido, de activar el cambio desde la demolición de lo inútil, remarcando lo perverso y lo estúpido de una estructura sociopolítica y económica que, en lugar de habilitarnos para que podamos crecer, nos oprime y nos corrompe. La media esfera que da forma a esta cúpula, ¿no? con la polivalencia que Niemeyer, supongo, siempre deseó, asume en esta exposición el resplandor onnubilante de ese símbolo global que da contenido al propio proyecto. Y que es un símbolo que lleva mucho tiempo cegándonos, ¿no? Unas formas sencillas y curvas que componen la figura reconocible de un signo en el que muchos vieron la cuadratura del círculo del estado de bienestar, ¿no? Ese que estáis viendo ahí a los pies de nuestra presentación. La red de conexiones de la que casi todos éramos parte, que es esa, ¿no? Esa que marca la globalización, nos configuraba un mundo lleno de posibilidades que era la llave para vivir mejor que nunca, ¿no? O eso era lo que parecía. Pero esa red en realidad estaba construida con un material que es noble solo en apariencia. La corrupción del sistema ha ido revelando la esencia que subyacía, aquella que deja claro que las cosas no son tan sencillas como parecen, aquella que surge por el mal uso, por el abuso, por la podredumbre, por el exceso, por la desmesura. Una red esférica, esa red esférica del símbolo global, que ha terminado siendo una trampa de escala mundial, una jaula dorada que encierra el colapso y la miseria en su interior. De nuevo, el búnker casi impenetrable, una cárcel cuyos barrotes toman la forma de amplias autopistas de las que solo transitan con libertad los vehículos de alta gama de una élite dirigente que sigue manipulándonos, controlándonos y enriqueciéndose. Justo en el penúltimo destello de ese falso brillo, del espejismo deslumbrante de todo ello, viene el momento de despertar del sueño, ¿no? El que estamos ahora, ¿no? Ese momento de sobrecogimiento, de darnos cuenta de que nada de lo que vivimos es verdad, de que todo es una enorme ficción donde el especulador encuentra espacio idóneo para medrar, el político para malmandar y la mentira pulula a sus anchas. Sala ha decidido alzar el velo que tapaba la superestructura que escondía el verdadero mecanismo artificial y manipulado para mostrarnos el sometimiento, la demagogia y ese engaño que provoca que todo parezca perfecto. En realidad no sabemos dónde estamos, quizás nos encontramos ante un nuevo pase de magia, un truco asombroso de esos prestidigitadores que gobiernan el mundo, de ese aquelarre de demiurgos que controla el planeta, de esos tipos que siguen tejiendo aquel símbolo global casi invisible, aquella tela de araña de la que nadie se zafa. Unos manipuladores extraordinarios, sin cara, ni pies, ni corazón, pero con mucha mano, tanto izquierda como derecha. El artista se hace fuerte, los verdaderos artistas yo pienso que siempre se hacen fuertes, en un momento de desconcierto y de desazón. Abre los ojos y trata de abrirnoslos a nosotros, plenamente consciente del punto crítico en el que andamos sumidos,
en ese continuo ir y venir entre expectativas de la utopía y el flagrante choque de la distopía en el que nos encontramos. Entre esa realidad, la verdad, la mentira y la incertidumbre. Un momento de ruptura del ciclo económico, de agotamiento del sistema, de desmantelación de las estructuras, de punto de inflexión, de cambio de paradigma, donde la violencia se infringe desde el conocimiento y el poder. Una época de injusticia social, de anulación de las formas de pensar que difieren del dogma globalizado y globalizador. Una era anestesiante donde los signos simples se han convertido en las unidades de significación por excelencia, entrenando cerebros planos, sin criterio, sin espíritu, sin profundidad, encerrados en una cárcel reluciente y pulida del deslumbrante símbolo global, ese que vemos ahí. Cuando todo está devastado, tan solo cabe rendirse o resistir y luchar. Yo creo que ese es el posicionamiento que como comisario me gusta mantener y que estoy seguro mantienen todos estos artistas que bueno, yo os he presentado como parte de mi práctica curatorial. Espero que os haya resultado interesante. Ha sido una selección que responde a un camino muy concreto, un camino que va desde aquel ambiente finisecular de ciencia y magia, de metafísica, de experiencia de Javier Baron-Rath, que luego es forzado hasta los límites de la experiencia por Amparo Sarr, donde lo bello y lo sublime entran en colisión, donde se definen las cosas buscando sus fronteras, sus límites, sus puntos de tensión. Esa misma tensión y esa misma fricción que planteamos en los proyectos de Martín y Sicilia, sin embargo, ellos se giran hacia cosas que nosotros reconocemos de manera directa e inmediata, ¿no? Hay que tener una gran habilidad para conseguir incardinar esos puntos, ¿no? de conflicto dentro de cosas tan reconocibles, cosas que nos resultan tan cotidianas y usuales como las que ellos plantean, para luego pasar a una vertiente, y utilizando a Martín y Sicilia precisamente de nexo de unión por ese posicionamiento político que sus obras tienen, a una vertiente más posicionada, más política, quizás más metafórica en el caso de Roussel Messeguer, que utiliza pues aquellos elementos de arquitectura defensiva para plantearnos una idea de lo que es la contemporaneidad, pero también un resumen de lo que ha sido la historia, y de una manera más frontal, más evidente, en el caso de Avelino Sala, que apela a recursos más directos, más contundentes, a una modificación de lo ya producido, a una manipulación de las ideas y de las formas, que a mí personalmente me entusiasma y que creo que resulta especialmente efectiva en esta exposición que organizamos para el Centro Niemeyer de Avilés. Bueno, esto ha sido un poco el planteamiento que quería haceros. He tenido que grabar esta conferencia prácticamente sin poder volver atrás y no pudiendo hacer más que pausas, no reediciones, así que lo que habéis oído es todo un continuo y espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias por vuestra atención.